I'll give you a very quick first snapshot of what our company does. Voy a darles un poco de ejemplo de lo que hace nuestra compañía. We are a contract research organization that works together with pharmaceutical companies and foundations, nonprofit organizations like the registry. Somos una organización civil que trabaja. Como el registro de cáncer. And we used advanced analytical technologies to measure many different factors in biological samples, including what we call metabolites and lipids, proteins and proteomics, other types of specialized proteins including cytokines, as well as pieces of genetic material. Usamos distintos biomarcadores como son los lípidos y los metabólicos, proteínas, moléculas blanco, citocinas, quimosinas y secuencias de DNA circulante. And then we used what's called bioinformatics, which is advanced math, to take all of that data and be able to distill it down and understand why certain individuals may be predisposed to cancer. Usamos también biomarcadores para determinar la biodisponibilidad de los individuos a ciertos tipos de cáncer. As we had spoken about earlier, we've done many studies around the world, and from this we've built a very large database that together we can mine and understand validation of the discoveries that you make here in Baja. Nosotros hemos hecho ya varios estudios para validar la relación que existe entre los factores ambientales y el cáncer, y eso es lo que vamos a hacer aquí en Baja. So what you do here not only influences people in Baja, but also can influence cancer diagnostics around the world. Lo que se va a hacer aquí no únicamente va a influir a la gente de Baja California Sur, sino que también al diagnóstico de cáncer en todo el mundo. We have a special laboratory that's referred to as a CLIA laboratory in the United States, for which we can develop the actual clinical test based upon these discoveries very quickly. Tenemos nosotros un laboratorio especial en el que podemos hacer estas investigaciones y podemos dar respuestas rápidamente. And as you'll see from the slides that we present today, one of our main goals is to move very, very quickly. Como lo van a ver las diapositivas que vamos a presentar el día de hoy, nuestra principal goal es movernos rápidamente, dar diagnósticos rápidos. Work like this is critical for the people of Baja, and it's essential that we hurry up and be able to do these studies in a way that brings answers as quickly as possible. Estos trabajos son importantes en Baja California Sur y nosotros lo que queremos hacer es darles respuestas lo más pronto posible. As we heard about earlier, Sapient is an organization that's been in development for the last decade. Como lo mencionaron anteriormente, CEPAN es una organización que se fue fundada en la última década. We started as a group of university professors approximately 10 years ago developing these technologies. Iniciamos con un grupo de alrededor de 10 maestros que se encargaron de desarrollar todas estas nuevas tecnologías. And then developed Sapient in 2021 Y desarrollamos CEPIAN en el 2021 as a means to bring these technologies to groups like the Baja California group, para poder dar estas, to how our internal organs communicate with one another, cómo nuestros órganos internos se comunican el uno con el otro, to diet and nutrition, la dieta y la nutrición, to understand intoxicants, Para para comprender los tóxicos and environmental exposures that may be causing or predisposing to cancer in Baja Sur. y toda la exposición ambiental que puede predisponer a padecer cáncer en Baja California Sur. Now, human disease is a very dynamic process, Las enfermedades del ser humano son un proceso dinámico and it's very important that we have the technologies that allow us to measure these dynamic factors y es muy importante tener las tecnologías que nos pueden determinar estos factores dinámicos in order to be able to diagnose disease at the earliest time point con el fin de poder diagnosticar las enfermedades en el mayor tiempo posible, en el menor tiempo posible, and to prevent exposures that may be causing cancer, y prevenir cualquier exposición que podría causar cáncer, as well as to diagnose patients here in Baja Sur at the earliest time point so they can receive treatment early. así como diagnosticar a los pacientes en Baja California Sur con cáncer y poder tratarlos en el mayor tiempo posible y diagnosticarlos tempranamente. Now, the types of biomarkers that we measure are very special, and these are called small molecule biomarkers.
Los tipos de biomarcadores que nosotros medimos son muy especiales. Estos se llaman pequeños biomarcadores. These are biomarkers that come from our diet, from the water, from the air that we breathe. Estos biomarcadores son biomarcadores que vienen de la dieta, del aire que nosotros respiramos. And this is what gives rise to the predisposition for human disease. Y esto es lo que predispone a padecer enfermedades en el ser humano. Given these special biomarkers, we can actually measure them in human blood. Estos biomarcadores nosotros podemos medirlos en la sangre del ser humano. And it's a way of telling us what people have been exposed to and whether or not they're predisposed to developing cancer. Al medir estos biomarcadores podemos entender a qué ha sido expuesto el ser humano para padecer este tipo de enfermedades como el cáncer. Now, right now, when we look at human blood, there's thousands of things floating around in our blood every day. En el momento que vemos la sangre del ser humano, vemos que existen miles de biomarcadores que están flotando en la sangre del ser humano. And a very small portion of them, almost 5%, have ever been measured. Y solamente una pequeña porción de ellos ha sido medida. Comenta que solamente el 5% de ellos ha sido medida. Which means the vast majority of markers in human blood have never been assayed anywhere in the world. Lo que significa que la mayoría de los marcadores en la sangre del ser humano jamás han sido medidos. And so Sapiens technologies are optimized to be able to measure these tens of thousands of things and understand those environmental factors that cause cancer. Con Sapiens la tecnología que tiene es capaz de medir el resto del porcentaje de los marcadores que no han sido medidos y con el fin de determinar qué es lo que está causando el cáncer. There's 3 parts to what we do. Existen 3 partes de lo que ellos hacen. The first is our technologies, which are optimized in order to measure these tens of thousands of factors in human blood. Lo primero es la tecnología que ellos tienen para poder medir estos biomarcadores. As well as in hair samples, in urine, in food samples, and environmental samples. Así como ejemplos en el aire, en la comida y en el ambiente. We then have a group of expert mathematicians who take this very complex data Tenemos un grupo de expertos matemáticos que leen estos datos complejos and using machine learning, y usamos máquinas. we can identify single markers and diagnostic tests that tell us if people are predisposed to certain diseases. Podemos identificar biomarcadores que nos dicen si los pacientes han sido predispuestos a dicho biomarcador para padecer la enfermedad. As mentioned earlier, we've done studies around the world in hundreds of thousands of people. Como mencioné anteriormente, ya hemos hecho estudios en múltiples lugares del mundo. And this information has been put together in what we call our human biology database. Y esta información se ha puesto junta en lo que llamamos base de datos humana. So as we make discoveries here in your samples that are coming from your hospitals in Mexico, Como lo que vamos a hacer con los ejemplos que vienen del estudio que se va a hacer aquí en México. we can determine if those same factors are contributing to cancer in other regions of the world. Podemos determinar si estos mismos factores son contribuyentes a cáncer en otras regiones del mundo. So what you're doing here has enormous influence to impact human disease around the world. Lo que se va a hacer aquí tiene un impacto importante en las enfermedades en el resto del mundo. Does that make sense? Okay. So this describes our actual technologies at Sapiens. Esto describe nuestras tecnologías actuales en Sapiens. Y es en un video de our laboratorio está en San Diego. These technologies are based in a technology called mass spectrometry. Esta tecnología representa ¿Cómo se dice? Espectrometría más amplia. If you don't know how to say it, I don't know how to say it. And what these machines do is to take a blood sample or a hair sample or a urine sample or a food or water sample Tissue. or tissue. Like paraffin and So frozen tissue. frozen, not paraffin. No, paraffin destroys these molecules. Okay. Lo que hace esta máquina es tomar tejido ya sea de la sangre, del medio ambiente, de los tejidos también y los analiza. But we have other technologies for paraffin that we could talk about. And in those biological samples, we can measure over 15,000 of these small molecule markers. En esos ejemplos nosotros podemos medir más de 15,000 biomarcadores. 150. 150,000 marcadores.
And we can do this very, very fast in less than 1 minute per sample. Y esto lo podemos hacer tan rápido en menos de 1 minuto por muestra. As we explained previously, the vast majority of these markers have never been measured anywhere in the world. Como lo mencionamos anteriormente, la mayoría de estos biomarcadores no han sido medidos en ningún lugar del mundo. And so this is a way in which we can make new discoveries and understand why people are developing cancer. Y esta es una manera en la que podemos hacer nuevos descubrimientos y entender por qué la población está desarrollando cáncer. Now, there's many different types of chemistries that these machines are measuring. Existen distintos tipos de químicos que miden estas máquinas. Both known chemicals that come from our bodies, Pueden ser no químicos que vienen de nuestro cuerpo, as well as unknown molecules that are coming from the world around us, everything from pesticides and other chemicals that may be in our water and food. así como moléculas no conocidas que vienen del medio ambiente como los pesticidas o contaminantes en el agua. As you can imagine, these types of technologies generate very complex data sets. Como pueden imaginar, este tipo de tecnología desarrolla muy complejos datos de información. And we'll talk later on this afternoon about how we handle those data sets and how we analyze them. Y se va a hablar en esta tarde de cómo nosotros analizamos todos estos datos. A critical component of what we do is having very strict quality control. Uno de los datos más importantes que nosotros tenemos críticos datos de control. And this allows us to ensure that the data we're generating is of the highest quality. Y esto nos asegura que los datos que nosotros generamos son de la más alta calidad. There are over 500 different parameters that are being measured that tell us about the quality of the underlying measurement. Existen más de 5,000 parámetros que se miden para determinar la calidad de los parámetros que están midiendo. And this tells us about the quality of the sample as well as the quality of the actual measurement itself. Y esto nos puede determinar la calidad que existe tanto en la muestra como la calidad que existe en los parámetros que se miden. Our goal is for you to be able to rapidly translate these discoveries to clinical practice. Nuestra meta es poder que ustedes rápidamente puedan trasladar lo que nosotros encontramos en la información para su formación en los pacientes. And that only happens with very high quality data. Y esto únicamente pasa con alta calidad de datos. We'll talk more this afternoon about the data format and what type of data emerges from here that we'll be sending back to your teams. Toda esta tarde vamos a hablar más de los datos que nosotros obtenemos y los datos que les damos a ustedes. And as critical as I mentioned earlier, our goal is not only to generate this data, but to work very close with you and your teams to identify what are the specific factors from these tens of thousands of measurements that may be causing cancer here. Nuestra meta no es únicamente generar datos, sino que también establecer con el equipo cuáles son las variantes que están causando el cáncer en la población. As I mentioned, our team of mathematicians takes this very complex data and works together with your team to frame out specific questions around cancer and understanding specific molecules that may be giving rise to that cancer process. Nuestro grupo de matemáticos obtiene los datos y establece comunicación con el grupo de médicos para determinar cuáles son los factores que están causando el cáncer en la población. And as I mentioned earlier, we have a very large database from around the world. Tenemos una muy larga base de datos que la hemos obtenido en todo el mundo, That includes the study of hundreds of thousands of people, que incluye el estudio de más de 100,000 personas, in which we can help you understand and translate your discoveries. con el fin podemos ayudarles a trasladar, a traducir lo que ustedes encuentran en sus datos. Importantly, we have a full path in place at Sapient that allows us to go from discovery to development of a clinical test. Nosotros tenemos ya una larga trascendencia en donde podemos determinar de qué todo lo que nosotros encontramos y traducirlo en lo que se especifica para la enfermedad. And we can work. Excuse me, in the case of a specific cancer type, for example, hepatocarcinoma or gastric cancer, you have find a specific cluster of molecules that to predict the type of cancers. Yes, that's exactly the right case. And so in most diseases, there's different molecules in blood that may be predicting one cancer type versus another cancer type. And so that's a key component of this, is being to understand markers that give rise to specific tumor types. Okay.
In the case of different races or ethnic groups, do you have applied this information? Yeah, absolutely. From the database, which again includes people from around the world, including tens of thousands of Latinos, we're able to identify those markers that may be in specific ethnic groups. Thank you. While we're all equal, we're not identical. And so what's in my blood may be a little bit different than your It is blood. different, yes. Thank you. A core component of this is being able to develop tests that can be studied here and used here in Baja. Algo importante es que podemos realizar estudios que se pueden realizar aquí en Baja California Sur. So whereas our process for doing studies together use very complex instruments, we can oftentimes develop very simple tests that can be used here. Para poder realizar esos estudios, nosotros necesitamos realizar estudios complejos, pero nosotros podemos hacerles a ustedes estudios para simplificar y hacerles más fácil la investigación aquí. We've even worked with groups around the world to develop tests that can be applied at the bedside in people's homes. Nosotros trabajamos con distintos grupos alrededor del mundo para realizar estudios que pueden realizarse de la manera tan fácil que se pueden realizar en la cama del paciente. While myself and Dr. Nguyen are here today, there's many people at Sapient that will be supporting these studies. No solamente estamos nosotros los que estamos aquí presentes, sino que existen muchos distintos médicos que apoyan estos estudios. So here are the 25 or so individuals who are going to be part of this one study to help support the studies that are being done as part of this relationship. Aquí les muestro los 25 participantes que van a colaborar con ustedes para trabajar en este estudio. You know, our team views ourselves as just an extension of your team. Nuestro equipo se ve como una extensión de su equipo. And because of that, we believe in very close collaboration. Y debido a esto, nosotros creemos en la colaboración junta. That includes having complete transparency around data and how we do things. Esto incluye la completa transparencia de los datos y cómo nosotros realizamos estos procesos. And working very closely with your scientists and investigators to ask specific questions that may be of importance to you. Y trabajamos muy cerca de sus investigadores con el fin de responder cualquier pregunta, Including to understand ethnicity in specific tumor types, as you mentioned earlier. incluyendo conocer la etnicidad de los diferentes tipos de tumores. Working with international groups is not new to Sapient. We've been doing this for many years. Trabajar con grupos internacionales no es algo nuevo para el grupo de Estamos, nosotros lo hemos hecho ya por muchos años. And we've analyzed over 100,000 samples that have come from outside the United States across 20 different international countries just in the last year and a half. Y hemos analizado más de 100,000 muestras que vienen de más de 23 diferentes continentes alrededor de este año. Many of these have been focused on understanding maternal health and childhood health. La mayoría se han enfocado en entender la salud de la madre, así como la salud de los niños. Understanding infectious disease in Asia and Africa, Entender las enfermedades infecciosas en Asia y en África, as well as understanding brain injury in young children. así como el entender las enfermedades del sistema nervioso central en los niños. There are many different types of biological samples we've assayed at Sapient just over the last year, as shown in the table here on the left. Existen múltiples biomarcadores que nosotros estudiamos en CITES para determinar las diferentes enfermedades, From plasma and serum to urine desde el plasma hasta la orina, to CSF, breast milk, tissue, cells in a dish, media, different types of tissues, as well as finger stick blood stones. diferentes tipos de tejidos, así como huellas digitales. This is just a summary of some of the discoveries that have emerged over the last year through these international relationships. Aquí le muestro un resumen de todo lo que hemos descubierto durante todas las investigaciones que hemos hecho en todo el mundo. We've identified biomarkers in pregnant mothers that tell us how healthy their children are going to be. Hemos identificado biomarcadores en mujeres embarazadas que nos dicen qué tan saludable va a ser el niño. Markers in human blood that tell us how severe COVID-19 may be in an individual. Marcadores en los tejidos sanguíneos que nos dicen qué tan severo va a ser el COVID en el ser humano. We've identified pesticides in blood that may influence infant growth. Identificamos pesticidas que han sido asociados con el crecimiento de los infantes. We've also discovered markers in breast milk which may influence childhood development and nutritional supplementation.
hemos identificado biomarcadores en la leche materna que nos dice qué tan saludable va a ser el niño. We've worked to understand markers that explain malaria and allow us to diagnose malaria at different phases. Trabajamos también con biomarcadores que nos dan una pauta para entender la malaria y entender la malaria en las diferentes fases de ella. As well as identify markers in blood that tell us if children have brain injury during birth. Así como biomarcadores que nos pueden especificar si un niño ha tenido daño durante el parto. And we're hopeful we'll be able to add another box here in the near future that allows us to understand cancer in Baja Sur. Y esperemos que en el futuro podamos agregar un nuevo en el que nos explique los causantes de cáncer en Baja California Sur. I'll go ahead and stop there and be happy to answer any questions that anyone may have. Aquí voy a parar y voy a estar feliz de responder cualquier pregunta si alguien tiene. It's not a question, but Please. in 2000, as a background, in 2010, one of the oncologists, Dr. Mares, were trying to perform tissue sample bank, but it was very difficult to collect the tissue because it has to be tumor, non-tumor, and serum of the patient in during the surgery, and trying to put a -80 on a Prepco frozen. At that time, we don't know what this tissue is gonna work for, or what utility is gonna give us this tissue. Now, if we had this retrospectively, we could have probably 1,000 of tissue samples and blood or serum of samples, and now we have probably we could use those tissue for make this study, and we were so advantaged. Now we're gonna have to do like prospective collect tissue, blood, and hair, or whatever you need to perform this study. But for me, this kind of laboratory is like Disneyland of what we do or what we see every day, and we ask, or in our mind, what is causing this, or what is because I see cancer like every day, and I send to the radiologist, oncologist, or whatever who take the sample, but they treat it, but we are not going to the root of this kind of diseases. So the 400 samples that you are going to collect, how are going to divide it for to be more what the doctor says, like if you are going to put colon cancer, breast cancer, or what is going to be the percentage of different cancer? No tenemos establecido qué porcentaje vamos a tener de cuál. Primero estamos como abiertos a recolectar la mayor cantidad de pacientes que estén dispuestos a donar, y ellos son los que nos van a ayudar en esa parte para que no tuviéramos sesgo, o sea, no nada más decir no, esto y no tomar en cuenta a los demás. Entonces por eso nos sugirieron que así lo tomáramos, que estuviéramos como abiertos a que los pacientes, a que la información hablara por sí misma, ¿no? Entonces sin nosotros estar guiando es así, pues que el sesgo, que es lo que queremos ver, ¿no? Sino Va a ser muy un como panorama cegado. más, para no estar tan limitados, que fuera un panorama más amplio y ver todos estos tipos de cáncer y ver, esperamos ver, ¿no?, los biomarcadores en esta variedad. Los Did you más understand? Parts of it. Basically, she just said that we're doing a general overall study of all the cases without limitation, and then later on, depending on what we find out, we'll specialize. That's a very good way to start, and to your earlier point, I'm hoping this is just the start, that we'll be able to work very closely with you in other sample collections that you do. we provide some of the samples to the Perfect. También nosotros pues por la misma colaboración que estamos realizando nos vamos a quedar con la base de datos para poder posteriormente analizar cualquier otra cosa que sea del interés general. tumores más raros como
melanomas. Tenemos como 5 al año de que yo veo, o por ejemplo glioblastomas multiformes, que son más raros. Yo creo que esos sí los pudieran incluir todos en la base de datos. Los hepatocarcinomas, los carcinoma de colon, carcinoma de mamas, esos son de todos los días. Esos pudieran a lo mejor geográficamente muestrear dónde se localizan, y para poder ver la población en diferentes lados, ¿no? Pero yo creo que los raros sí los pueden meter todos. Sí, nosotros ahorita estamos trabajando, podrías checar también los criterios de inclusión y de exclusión. Entonces hemos tenido reuniones para, pues, o sea, sí se van a tomar todos, pero también va a haber criterios, ¿no? Entonces, podríamos checarlos, o sea, ponerlos así en la mesa de trabajo y checar cuáles son las recomendaciones. Esta parte la hemos estado trabajando con Ana, y bueno, se reunió todo el grupo, ¿no? Para determinarlos. Entonces está la parte esa de la localización, que la trabaja aquí la compañera, pero no es tanto que nosotros lo busquemos en un área, ¿no? Sino que se presente el caso y se recaba esa información, ¿no? Lo difícil es que tiene que ser un caso nuevo, no tratado de reciente diagnóstico. Entonces no podemos quitar los viejos que han recibido tratamiento. Entonces, claro, o sea, todos raros que nos llegaran estos años de inclusión estaría fantástico. El estudio va a ser como un triángulo. El registro de cáncer, toda la información que pedimos de cada paciente normal. Son muchas variables que tenemos en nuestra base de datos de cada paciente. Y luego el estudio que va a ser Sapient. Y luego los estudios que se van a hacer de las muestras de pelo. Toda esta información se va a cruzar. Aida es nuestra directora de sistemas y análisis. Toda esa información se cruza y se junta, y luego sacamos el análisis basado en el análisis de Sapient, el análisis de los laboratorios que están analizando el pelo, y el base de datos que tenemos información de los pacientes individuales, y así podemos empezar a ver respuestas a las preguntas, como tú dices, ¿por qué? ¿Por qué este paciente y esta enfermedad? Tal vez podemos tener respuestas ahora, y en el futuro, como dice el doctor Jan, podemos desarrollar pruebas muy específicas por los pacientes que son fáciles de aplicar y que nos dan resultados muy rápido. Y como cuarto punto transversal, creo, es la base de datos de muchos estudios alrededor del mundo que vamos a poder hacer machine learning para que se puedan analizar los datos hacia atrás, hacia adelante y actualmente. O sea, eso es lo que nos va a dar como el plus de poder investigar prácticamente con otras poblaciones. lo que queremos encontrar. Vamos a tener mucho en donde buscar. In this case, I think about the specific model for design the project is a population project, no? It's in the case, the most frequent cancer cases in Baja California are the possibility that you to catch this kind of specific cancer. But what happened with the most aggressive cancer like pancreas, hepatocarcinoma, stomach cancer, or in the case of the doctor says about the specific cancer, non-common cancer, and how do you cover these possibilities in the population? It comes from being able to identify those patients and collect blood samples from them. And this is the challenge. These cancers can be extremely malignant, but they're very rare. And so being able to go and find those blood samples, including from pediatrics patients, from glioblastoma or pancreatic, some of these rare tumors that can be extremely, extremely deadly, if we're able to collect those blood samples, as we said, we can study them and be able to understand why certain individuals may be developing those types of cancers. It may also be the case that there are certain factors that give rise to both rare cancer as well as common cancers, such as prostate cancer or breast cancer. So this is what the study will tell us. Do you have other thoughts? I was just going to add, in terms of being able to
do early prediction for some of these rare and typically aggressive cancers. We also engage in relationships where we do, population scale blood collection even before people have diseases. And so we're sampling over multiple samples over several years or even a decade or so, and we're following people over time so that when they do develop different types of cancers, we can then look at blood before they develop the diseases to better understand, what are the factors that may lead or predict development of those cancers. Ella comenta que aparte de los estudios que están haciendo de las muestras, ellos están tomando muestras de sangre de personas en general para andar haciendo estudios comparativos a través de los años y ver, digamos, en 10 años una persona si desarrolla cáncer, ellos pueden ver sangre anterior para ver cómo se desarrolló para llegar al cáncer. The other question is about the stability of the molecules. How for the transportation of the sample. Yeah, so these markers are very, very stable in frozen blood. And so as long as the blood is kept frozen at -80 and then sent to us on dry ice, so it stays frozen, these markers are very, very stable. And we've brought in samples from very remote regions of the world, and these markers tend to be extremely, extremely stable. In our case, we're using a special courier, world courier, y ellos están encargando el laboratorio mantiene las muestras congeladas. Ellos las reciben y como son muestras humanos, tienen que pasar aduana en los Estados Unidos, ellos la pasan, ellos hacen todo el papeleo y la llevan al laboratorio intacto. Es un proceso de 3-4 días, pero son expertos en esto. Es complicado. Sí, nos cortan con el hielo seco para que estén siempre heladas y no se degraden las Digo, porque tengo el ejemplo de un estudio y en un estudio anterior no pude hacer el análisis en Estados Unidos y se tuvo que hacer en Canadá por este problema de aduana. Es carísimo, pero y ellos son retrasado. efectivos, ellos son muy efectivos y garantiza mantener bien congeladas Sí. las piezas. La otra cosa que quería proponerles al Centro Estatal, con la experiencia que hemos tenido de tratar de empezar un banco de tejidos hace 10 años, y nos decían, ¿para qué lo quieres? No sé, pero te aseguro que ahorita fueron 13 años, pero en 10 años podemos hacer muchas cosas con estos pacientes. Ahorita tenemos la espectrometría de masa y podemos hacer muchas cosas, pero no sé qué tan factible sea que pudiéramos o se pudiera legislar para hacer un banco de tejidos, sobre todo para los pacientes que tienen este tipo de enfermedad o enfermedades genéticas, no nada más cáncer, sino otro tipo de enfermedades, en donde en todos los quirófanos donde se vaya a tomar una muestra de cáncer, se pueda tomar todos estos, pero ya legislado, pues ya que sea por indicación, que se tome tejido sano del paciente, tejido tumoral. Yo les puedo ayudar en la parte de tomar tejido tumoral en fresco o capacitar gente para tomar el tejido tumoral en fresco y congelarlo con nitrógeno, cabello, suero y obviamente hacer el papeleo de todo el consentimiento informado que conlleva que el paciente dé su autorización para que este tipo de moléculas o este tipo de tejidos y especímenes se resguarden. ¿Cuánto tiempo? No sé. Ahorita estamos viendo esto. En 10 años a lo mejor vamos a tener otra tecnología y podemos avanzar. Cuando esa tecnología llegue, podemos tener mucha información para poder procesar como Yo sugiero que trabajas, Ana es presidente de la Asociación de Oncólogos del Estado, que trabajan juntos para hacer la Mucho gusto, propuesta doctora. ante el Congreso y el registro de cáncer puede buscar la forma de apoyarles.
Solo quiero comentar que en el caso del Instituto del IMSS, ustedes saben que trabajo en el IMSS, se resguardan los bloques de parafina, pero escuché que todavía no tienen la técnica para parafina, pero bueno, se resguardan los bloques de parafina por 5 años y cuando pasa este periodo todo se desecha. Todo se desecha. Entonces ahí están todas las muestras de tejido de paciente. Entonces ahí lo que se podría hacer, porque por norma nosotros tenemos que guardar 5 años ese tejido. Una vez que pasan los 5 años ya se va a depurar. Entonces eso podría ser una buena opción, porque esto también nosotros en el Registro Nacional de Cáncer estamos viendo poder hacer un biobanco. Y lo más barato del biobanco es utilizar bloques de tejido, porque eso no requiere una temperatura específica, como el caso de conservación en hielo seco o algún otro de tejidos de fresco, ¿no? O inclusive la muestra de suero, de sangre. Entonces igual y pudieran explorar a través de la gente de aquí del seguro. Well, they're basically talking about the possibility of creating a tissue bank. Yes. And Dr. Reinalda explained that the Seguro Social hospitals do preserve tissue in paraffin for 5 years. Wow. And then they're removed, but that could all be worked out, that those tissues could be used as part of the bank. That's wonderful. Do you have blood samples from those same individuals? No, only PFM tissue. Well, that's a great place to start. And then as we collect blood samples, we can begin to compare that to the paraffin-embedded samples. But in Mexico, in the National Institute of Public Health, is a biobank for all of the republic. It's Really? a cell. Yes. How big is it? Yeah. ¿Cuánto? ¿Cuántos samples? Yo me imagino millones, porque depende es para la encuesta nacional de salud. Con la encuesta nacional de salud se toma muestras de sangre a ciertas zonas The representativas. National Survey of Health Survey. Sure. And they take samples, and she thinks they have millions of samples. We should be working towards those types of studies. Okay. Because we have the collaboration with this research in the Institute for the Cancer Registry.